Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, ahora damos paso a lo que sería la tercera presentación del encuentro a cargo de Miguel Olivetti, director del programa APEX, y Marcelo Pérez, coordinador del programa Integral Metropolitano. Su exposición versa sobre el desarrollo de la integralidad y su gestión. Bueno, continuamos entonces. No sé si nos llegan a ver ahí, estamos con un formato distinto. Estamos sentados. ¿Qué tal? ¿Nos vemos allá en la cámara? Sí. Está. Bueno, me corro un poquito porque. Porque no estamos en la cruz. Está todo calculado eso. ¿Ahí? Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a continuar un poco con algunas discusiones, algunas aperturas, ¿no?, que estamos haciendo acá para abrir el debate, porque en realidad no venimos a dar respuestas ni grandes soluciones a los problemas, pero sí creo que es interesante y en esta jornada un poco así se propone de venir a abrir debate y abrir algunos asuntos para discutir un poco acá y sobre todo para discutir en las distintas instancias que vamos a tener en los ámbitos de cogobierno, en los ámbitos de gestión universitaria. Entonces, nuestra mirada viene a aportar un poco las realidades de los programas integrales, que tienen sus particularidades y que mucho tienen que ver con esto que traía Mariana. Vamos a tratar de no repetir, pero sí de ver algunas características propias de los programas. Yo voy a hablar un poquito del programa APEX, que es un programa muy particular de la Universidad de la República porque está cumpliendo el año que viene 30 años. No voy a hablar de lo que es el APEX porque supongo que todas y todos conocen, pero sí brevemente, para la referencia, es un programa territorial con un acumulado temático importante en salud comunitaria, si bien no es el único tema que el APEX aborda, sí tiene una fuerte impronta en salud comunitaria que en el devenir del tiempo, como tantas otras cosas, se ha ido modificando, se han ido incorporando otros temas, otras problemáticas, otros abordajes. Pero entonces tiene esa particularidad de ser territorial y temático al mismo tiempo. Tiene la particularidad de tener instancias de cogobierno propias, de tener una comisión directiva, de tener una especie de claustro plenario elector, tiene una dirección política académica, es decir, tiene características que permiten ver un desarrollo de muchas de estas cuestiones distinta a por ahí otros espacios. Incluso dentro de los mismos programas integrales hay marcadas diferencias en ese sentido. Por supuesto, en lo que tiene que ver con toda esta relación académica administrativa, también el APEX tiene sus propias características y un desarrollo que a lo largo del tiempo ha cambiado y ha generado ciertas estructuras interesantes para analizar y estudiar o proponer en estos intercambios. Yo voy a ir directamente a la última placa. Vamos a ir de atrás para adelante. La última es el resumen. Entonces vamos a tratar de ir desde el resumen, desde la síntesis al... Sí. Básicamente para hablar del desarrollo de la gestión en la integralidad en un programa como el APEX, a nosotros nos interesa distinguir tres grandes ámbitos, y ver la complejidad que es una institución que tiene múltiples relacionamientos, múltiples vínculos, más allá de una cuestión de enseñanza. Porque la enseñanza está ahí muy presente, pero es la enseñanza en la extensión, o los aprendizajes en la extensión, como bien dice su propio nombre del APEX, ¿no? Esto implica por lo menos, a grosso modo, distinguir tres ámbitos de vinculación del programa. Uno es con el territorio, con la comunidad, con el espacio social, digamos, en el cual se vincula, en el territorio que se vincula, que es el municipio A, o coincide con los límites del municipio A. Esto de hablar de municipios también es algo interesante para pensar la gestión, porque estamos siempre hablando de categorías que son políticas vinculadas, en este caso, a cuestiones de geopolítica departamental. No sé si necesariamente me defino como coincidente con el municipio A. Es una forma, un atajo para ver dónde estamos, pero conlleva, en todo caso, o digamos, traslada algunas discusiones que ya de por sí tienen que ver con otro ámbito. Trabajamos con barrios que de alguna manera coinciden y sí que trabajamos vinculado con la intendencia, con los municipios, y es uno de los puntos problemáticos a nuestro entender en el sentido de poner sobre la mesa en esto de la gestión.
y en esto que tiene que ver con los vínculos con el territorio. Y esta multiplicidad de actores con los que nos involucramos, donde muchos de ellos son actores institucionales, otros son actores organizacionales, otros son vecinos, pero en todo el mundo interinstitucional se plantean una cantidad de desafíos a la hora de la gestión. Primero porque eso es muy cambiante, segundo porque hay cuestiones de macro vinculación entre UDELAR e instituciones. Por ejemplo, la UDELAR con la Intendencia tiene un trabajo muy prolífero y marco con la cuestión, por ejemplo, de lo que fue el Plan Acciona, que se está desarrollando, y a su vez tiene sus anclajes en los distintos territorios y su vida cotidiana en los encuentros del APEX con el PTI, por ejemplo, o del APEX con el municipio A, o del APEX con el policlínico odontológico que está en el cerro. Entonces hay dos niveles de articulación ahí, UDELAR, Intendencia y APEX en territorio con los anclajes territoriales de la propia Intendencia o del municipio, que ya genera desafíos para la gestión. Por la eficiencia, por ser coherente en lo que a nivel particular tiene, o refiere a eso más macro, por ejemplo. Nos hemos encontrado ahí con desafíos y con necesidad de mejorar esos diálogos en los distintos niveles de articulación. ¿Cómo hacer para trabajar con las organizaciones y las instituciones de forma articulada, que tenga un sentido para nuestra formación de estudiantes? Nosotros hemos generado algunos espacios como los grupos intersectoriales, que permiten tener mesas con una agenda común de temas y problemas entre instituciones, organizaciones y la universidad, que permitan ir transitando ese camino de un ordenamiento en pos de, como dice la ordenanza del APES, de la mejora o de la problematización de temas y problemas de parte de los propios habitantes que viven en el territorio. Entonces sacar a veces la interinstitucionalidad tiene que permitir sacar las estructuras y los vínculos de las estructuras y poner en el centro a las personas que están habitando en los territorios y que de alguna manera es lo que nos interesa, es con lo que nos interesa participar como universidad y como instituciones, hacer algo para alguien, o estar pensando en políticas públicas o en dispositivos que van a tener que ver con la posibilidad de que se participe más o mejor, o tener más prestaciones, o lo que fuera. Pero a veces esa gestión que queda en cómo las instituciones pueden mejorar sus vínculos y se va perdiendo y alejando cada vez más los vecinos, es un problema. El APEX además en ese vínculo con las instituciones y las organizaciones y en su cogobierno tiene previsto que participen, sean parte del propio cogobierno del programa, las organizaciones sociales y las instituciones. Todo otro desafío para hacerlo bien, porque en realidad la ordenanza prevé un representante del CCZ17 y un representante de las organizaciones sociales, cosa que es compleja, porque ¿quién de las organizaciones sociales va a ocupar el lugar de representante de todas las organizaciones sociales del municipio A en el cogobierno universitario? Estamos trabajando en eso, no lo hemos podido resolver todavía de buena forma. Vamos en camino a poder lograrlo con algunas instancias donde las propias organizaciones están debatiendo y generando sus instancias. Pero lo pongo como un desafío para entender que los programas y los ámbitos de extensión tienen todas estas complejidades, ni más ni menos que otros espacios universitarios, pero estas las tienen. Estamos en el territorio, con el territorio y en el territorio, y queremos además que las organizaciones sociales y los vecinos sean parte de nuestra gestión. Entonces, ¿cómo podemos hacer que sean parte de nuestra gestión sabiendo que tenemos limitantes también de ordenanzas, de formatos internos, de acuerdos con otras instituciones? Todo eso genera desafíos. Y los vecinos o las organizaciones formando parte del cogobierno, pero formando parte cotidianamente de los espacios de formación de estudiantes. El vecino docente, el vecino que es parte, que sabemos que es parte sustancial del tipo de extensión crítica para la cual, en la cual nos enfocamos, cómo lograr también que la universidad pueda formalizar o aceptar en sus gestiones la posibilidad, o en sus entramados de gestión, digamos, la posibilidad de que estos vecinos o los actores sociales que están participando en esa formación puedan tener figuras legitimadas para ser parte, para evaluar, hasta para, llegado el caso, como pasó en el APES con la figura del operador barrial, hasta para tener un sueldo, hasta para poder destinar parte del presupuesto en que los vecinos sean parte formalizada de ese entramado.
El APEX con el resto de la universidad como otro ámbito. Estos puse algunos ejemplos de las complejidades del APEX como programa integral en el territorio con las organizaciones y las instituciones. El APEX con el resto de la universidad, todo otro desafío. Cómo poder generar espacios donde los estudiantes puedan hacer sus trayectos, tener créditos, ser parte de esta cuestión de la curricularización de la extensión y tener una variedad de espacios donde pueda cumplir ahí de forma interdisciplinaria, con el diálogo de saberes, con todas las características de la integralidad, pueda el APEX ser un ofertante, digamos, interesante de estos espacios. En ese sentido generamos un par de innovaciones que permanentemente tenemos que estarlas revisando porque la gestión académica de un programa como el APEX requiere de permanentemente estar cambiando. Esa es una de las cosas que hay que entender, porque cambian todas las variantes. Generamos los espacios de práctica integral, los EPI, que son espacios creditizables, que los utilizamos como ofertas selectivas dentro de las áreas. El APEX además es parte del área de salud, con voz y voto, y forma parte con voz del área social. Eso es otra complejidad más. Pero formando parte del área de salud, digamos, trabajamos desde ahí, desde el área, después las transversalizamos al resto, pero como EPI electivo. El EPI tiene una serie de características que hace que no sea un curso, tampoco son exactamente un EFI, aunque se parece, pero son espacios de práctica generados por el programa integral a partir de demandas, de problemáticas que el APEX viene trabajando en territorio y genera entonces la posibilidad de determinados espacios de práctica concretos que a su vez se articulan con la segunda innovación, que son las plataformas integrales. Son EPIs que se vinculan con las prácticas curriculares directas que hacemos con los servicios, con los cursos de educación permanente, con proyectos de investigación, proyectos de extensión concursables. Les damos un itinerario, un entramado en territorio que posibilita entonces que los estudiantes ganen créditos y hagan trayectos de distintas maneras. Y esto tiene que ver con las particularidades de un programa como el APEX en su historia, por las modalidades que históricamente el programa ha ido desarrollando y que estamos conjugando y tratando de darle un ordenamiento en esto de hacer gestión, en este caso de lo académico, para tratar de también ser claro con los propios estudiantes, que los estudiantes entiendan que eso es un problema, que puedan entender qué se hace y qué utilidad tiene en su formación, más allá de la obligación del crédito, que puedan tener esa proximidad y esa necesidad. ¿Cuánto voy? Porque yo tengo que darle a Marcelo después los minutos. Ya voy 15 minutos hablando, bueno, entonces cierro por acá, con el tercer ámbito, ¿no? Que tenemos, que es un programa que tiene una vida interna además muy rica y que tiene un staff docente y de funcionarios, que también requiere de, y que ahora lo hicimos, una estructura académica, una organización interna, que tiene unidades académicas temáticas que hemos desarrollado a partir de los acumulados que el programa ha consolidado, de salud comunitaria, estrategia de salud, ciclos de vida, comunicación y cultura, participación social y comunitaria, y que esas UAT hacen de alguna manera darle vida a las plataformas integrales que son transversales entre las UAT, con los servicios universitarios, con los actores sociales y con los estudiantes. Además, lo último, el APEX tiene un predio interno y dispositivos propios que ofrece al territorio, que hacen también que tengamos que tener un cuidado y un despliegue grande en cuanto a la vigilancia. Es un predio muy grande, es un predio además interinstitucional que nos está llevando a pensar junto con el Protectorado de Gestión en una lógica de campus en el propio espacio del programa y un gran parque interinstitucional que pueda coordinar las acciones más allá de lo que ya existe, que es el Liceo 70, el Policlínico Odontológico, el Centro Comunal. Poder gestionar ese predio como campus universitario y como ámbito interinstitucional de centralidad urbana, pensando como centro en el barrio, es uno de los desafíos que tenemos. Ya le dejo a Marcelo porque no quiero extenderme más. Bueno, ¿ya está? Bien. ¿Puedes cambiar ahí? No sé quién cambia la diapositiva. Pero es otra presentación. Ah, siguió. No. Bueno. Vamos y vamos. Tenía razón, ¿no? Bueno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me quería parar, pero Miguel me dijo que salíamos a 2 guitarras. Bueno, es muy bueno que esté sucediendo esto acá. Justo a mí me toca representar al PIN y a Miguel al Apex. Y son dos de las zonas. A mí también los municipios me incomodan un poco. De hecho, el PIN no trabaja solo en el municipio. Pero ocasionalmente estamos en el municipio D y junto al F, que es donde trabaja
mayormente el PIN, y al lado donde trabaja el APEX son las zonas más postergadas de Montevideo, del área metropolitana y por ende del país, por cantidad de población y necesidades. Y me parece que esto está bueno porque está fundando que la mesa esta de los servicios debería hacer que inminentemente decante en un nuevo programa integral en Casaballe, en la cuenca de Casaballe. Entonces, está bueno que de los programas integrales existentes acompañemos e impulsemos, y esto me parece que es un hito más en eso que debería ir la universidad ahí. No solo en el área metropolitana, sino también en interior. Ahora miro a las compañeras en un litoral que lo vienen planteando y demás, y me parece que es muy buen gesto que suceda, y además está ampliamente justificado. Yo no voy a tener, pero me parece que deberíamos pensar esto como un hito más en ese proceso de ir hacia un programa integral en Casaballe, y para eso necesitamos plata, así que qué bueno que Heliópolis está peleando plata, ojalá que sea para este tipo de cosas. Yo quería un poco ahí la ubicación de la zona. Nosotros estamos en el otro lado del área donde trabaja el APEX, mucho más cerca de Casaballe. Es un área muy extensa, viven solo en el EFE más de 130.000 habitantes, por tanto es un desafío para la universidad pensar cómo se vincula. Si tomamos además Canelones y Malvin Norte, donde también trabajamos, es bastante complejo e interpelante a las realidades o las realidades que nos toca trabajar como universidad, y en ese sentido me parece que hay varios desafíos que ahora yo voy a nombrar algunos, que hacen a la gestión académica, pero hacen a la gestión académica y administrativa como parte de una propuesta político-institucional. A mí me parece que hablar de gestión en el aire, a mí cuando me dijeron que teníamos que hablar acá, digo, bueno, lo que vamos a debatir es política universitaria, porque si no sería otro tipo de ámbito. Y en ese sentido me parecía que era interesante colocar algunas cosas para discutir política universitaria y pensar la gestión como parte de discutir orientaciones, política universitaria, y después vemos los concretos cómo se resuelve cada ámbito que hace que eso funcione, que esa máquina funcione. Pero sobre todo de la incomodidad, y me parece que si hay algo que tienen los programas integrales y lo que tiene la mesa de Casaballe es la incomodidad de interpelar a la universidad, porque la sociedad está interpelando a la universidad, en tanto... Cuando nos bajábamos acá decíamos, oh, una zona donde han más fracasado las políticas sociales en este país en décadas. ¿Cómo no hay un programa integral de la universidad acá? ¿Cómo la universidad no se siente interpelada a las formas que produce conocimiento, que forma a sus profesionales, de las formas que hace extensión, con quienes se vincula? Y en ese sentido también me parece bastante interesante que eso suceda. También me parece interesante que suceda en el Luis Acuesta, porque el Luis Acuesta, no solo por el nombre, sino porque como espacio que vincula a la sociedad de distintas formas, teniendo siempre la advertencia de que en este tipo de programa o tipo de acciones siempre hay algunos que se quieran ahorrar o apropiarse de ser los voceros de la sociedad. Y eso hay que tener cuidado. Miguel lo decía de pasada con la gestión participativa. Hay que tener mucho cuidado. A veces otras instituciones son las que interpelan a la universidad y no los vecinos o las organizaciones sociales. También lo hacen, pero mucho menos, porque le damos mucho menos lugar a que nos interpele un ministerio, una intendencia, etcétera. Entonces hay que tener cuidado de quién viene a veces la interpelación. Digo esto porque sé que es un debate que está abierto acá en esta zona en particular y me parece que no es menor decirlo para no tomar que el que grita más es el que necesariamente el que representa a. Yo me parecía que estaba bueno colocar tres cosas muy sencillas, Miguel ya las decía en parte y las nombraban también las compañeras anteriores, que tiene que ver con el proyecto político institucional. Por un lado, los programas integrales suele llamarse plataforma, mal llamados plataforma, porque hace a la primera función que está ahí, que es la de acompañar a los servicios a caminar hacia las prácticas integrales como búsqueda. Y eso implica innovar e interpelar a la enseñanza, y eso trae problemas por lo administrativo. Implica interpelar las formas de hacer investigación, también implica también cuestionar las formas que hacemos extensión y nos vinculamos con el medio de diversas formas. Pero tiene otra característica que es central también, que es el sentido político que la universidad tiene en un territorio. Y nosotros hace tiempo asumimos que de alguna manera trabajar con la sociedad tiene que ver con generar procesos donde se democratice y se produzca conocimiento, se co-construya conocimiento y nos formemos y aprendemos en ese proceso, pero también cómo generamos lógicas que no sean de reproducción o de tecnodependencia. Es decir, que efectivamente generen grupalidades, fortalezcan colectivos, generen autonomía. Y esto es bastante interesante porque es como un faro. Yo creo que Javier lo dijo la pasada cuando nombraba las palabritas libertad, autonomía, algunas cosas, y tienen que ver con esta lógica de cómo pensamos universidad, que no es una lógica de universidad en tanto a política pública asistencial, no tiene que ver con eso, nos pasa por ahí y me parece que eso es interesante. Y la tercera, que me parece que la que está más relegada y no debemos más pensarla, es cómo generamos espacio de cogestión o de gestión participativa. Esto es un lío irresuelto. Apex ha intentado bastantes cosas,
Hay otras cosas generadas por la universidad. En algún momento eran las comisiones sociales consultivas, que no eran espacios de gestión participativa, sino de consulta. Hay otras, y en esas estamos un poquito más atrás en cómo las pensamos. Tanto por las lógicas de representación propias del Uruguay, que a veces le escapamos a las formas de democracia más directa o participativa, sino también por otras dinámicas que hacemos a veces como la propia ley orgánica, que a veces es un corset y a veces no. Y a veces el corset está mal en nuestras cabezas, de cómo generamos mecanismos para que eso suceda. En ese sentido, yo voy a plantear solo desafíos muy rápido porque teníamos poco tiempo. Pero bueno, nosotros tenemos un programa en el PIN que tiene la mitad de años, va a cumplir 15, la mitad del presupuesto que Apex y la mitad de los funcionarios. Y en términos de funcionario administrativo tenemos uno, que es Héctor, que está por allá atrás, funcionario multifunción, y nos apoyamos en la estructura administrativa de la Comisión Sectorial de Extensión. O sea que es una realidad distinta a la del Apex, que depende directo del CDC. En el caso de nosotros nacimos como de las 3 sectoriales, pero siempre estuvimos alojados, porque la universidad no tiene una lógica además de dónde ubica este tipo de cosas nuevas. Y bueno, en ese sentido está claro que necesitamos más presupuesto para poder hacer algunas cosas. El año del PIN desde que se implementó en 2008 no ha crecido presupuestalmente, como le pasa a otros servicios, y eso implica, entre otras cosas, no poder contar con más funcionarios para que lo hagamos. Por otro lado, los funcionarios cuando trabajan en los programas integrales se parecen más, en mi concepto, a lo que pasa en los CENURE o los que pasan en las viejas estaciones experimentales. En tanto son funcionarios que no responden a la lógica de facultad. No hay una vedelía, no hay cada uno de esos ámbitos, y entonces eso lo tenemos que pensar, porque son como funcionarios que tienen como multifunción o orquesta, tienen que poder hacer algunas cosas. ¿Está bien? Si bien la realidad es bien distinta entre API y PIN, es verdad que son programas que tienen que hacer un conjunto de cosas que no es la misma que hace un funcionario en una facultad, o no es exactamente igual. La tercera que me parece que es importante cuestionar en un ámbito para discutir política universitaria es cuántas de las cosas de la política de tercerización de funciones que podrían hacer los funcionarios universitarios, en realidad las terceriza la universidad, y eso hace que generen determinadas complejidades. Muchas veces estamos administrando gran parte de nuestro tiempo en gestionar que otras empresas tercerizadas hagan lo que deberían hacer o podrían hacer los funcionarios. En el caso nuestro concreto es de formas muy variadas, ¿no? Desde la limpieza, el mantenimiento de área verde y demás. Me parece que es algo que hay que colocarlo. No podemos naturalizar las tercerizaciones a la universidad y al menos no darnos la posibilidad de discutirlo. Digo esto porque es un debate y una discusión que tenemos con los compañeros funcionarios todo el tiempo. Después, otro desafío que me parece importante tiene que ver con retomar las ideas de recuperar la integralidad también desde la institución, y ahí se traducen en políticas concretas de articulación de las sectoriales y de las funciones. Esto siempre lo decimos, tratamos de generar espacio, pero todavía está por nacer, o todavía está por consolidarse, y eso se tiene que traducir en distintas situaciones. En particular, yo creo que la naturaleza de los programas, lo decía ahí de pasada, es una naturaleza que hoy no la tenemos irresuelta en la universidad. Hicimos un grupo de trabajo que creó el CDC en su momento, y el año pasado quedó como en suspenso o encajonado, para decirlo muy popularmente, en el CDC la adscripción institucional de los programas integrales, que no son solo para API y PIN, que son los que existimos, son para los que vengan. Ojalá que para el programa integral de Cuenca Casaballe, ojalá para los programas integrales. Tenemos que generar una lógica que retome el lugar que tiene esto, y ahí se ata otra discusión que tenemos en la universidad, que es todo aquello que no son facultades o servicios de facultades, ¿dónde quedan? Y ahí está la vieja idea del Instituto de Estructuras Centrales Académicas, que es mucho más que crear una estructura, es cómo le damos sentido a un conjunto de unidades académicas y actores que desarrollamos la función universitaria de forma distinta a las facultades. Y me parece que en eso seguimos. Hay algunas limitaciones de las normas y hay otras limitaciones que están en nosotros, de nuevo, en cómo creamos algo de eso. Ahí hay un documento, una idea, quedó en suspenso. Yo diría que la tenemos que retomar para pensar la gestión académica y administrativa. El PIN trabaja de formas muy variadas, yo no me voy a detener, pero para que haga una idea, siempre tenemos más de 1000 estudiantes, más de 120 docentes de los servicios. Eso implica unas articulaciones y unas funciones de gestión muy importantes y propuestas muy diversas en términos de dispositivos, proyectos, pasantía. Y me parece que eso tiene algunas innovaciones que decía Miguel, que a mí por lo menos quería traerlas como desafío. Por un lado, Miguel decía, y me parece que lo trae Mariana también, acá en el segundo, yo traigo la necesidad de facilitar la acreditación en los diferentes servicios. Está siendo muy complicado hacerlo interservicios. Y cuando decimos interservicio, la universidad generó un montón de cosas, el Movete, el entre las áreas y demás. Pero cuando nosotros le planteamos un determinado problema que se sale de la lógica de las áreas, otra vez tenemos un problema. Por ejemplo, estamos con un proyecto, para decirlo en sencillo, de hambres en liceos, en liceales, que salió a la prensa y todo, en los barrios
vegetariano y Punta Rieles. Como está nutrición, que es salud, como está estadística, que es de sociales, y como está facultad de ciencias sociales, queremos tener una pasantía interdisciplinaria y cada una responde, y economía, estadística, responde de forma distinta. Entonces la compañera Mariela, que está por allá con su equipo de la unidad de extensión de economía, me dice, yo la única manera de curricularizar extensión es EFI. ¿Cómo? No hay otra forma, otros dispositivos. Y nutrición me dice, pero tenemos para los pibes de primer y segundo año más fácil, pero para los pibes de avanzado es más difícil, tenemos que generar, pero además la comisión de carreras está, y ya tenemos. Y después cuando vamos a sociales me dice, sí, Cecilia, que está por allá también, me dice, bueno, nosotros resolvemos de otra manera. Tenemos 3 formas para un mismo dispositivo, con un equipo docente que va a trabajar interdisciplinariamente, conseguimos las horas docentes, grado 5, dedicaciones totales, y la universidad me dice, pero no aplicaron al Movete, pero la realidad no dice que hay que trabajar el proyecto de hambre ahora, porque el emergente está ahora, no está el año que viene. ¿Cómo hacemos para que eso que vamos a asegurar, una investigación a partir de un proceso de extensión, se haga o se traduzca en poder acreditar eso en 3 experiencias donde van estudiantes de nutrición, economía, estadística y sociales de forma práctica? Y lo que terminamos haciendo los programas es tratando de buscar ese mosaico de formas para que los estudiantes puedan llegar a eso. Traigo este ejemplo porque hay millones. Podemos hablar de consultorio de vivienda y hábitat, podemos hablar millones de ejemplo, y me parece que ahí tenemos un desafío que se traduce en la gestión administrativa, pero que tiene que ver con la propuesta político-académica que queremos desarrollar. El primero que está ahí, que es el segundo que quiero nombrar, creo que lo trajo Mariana, y se lo decía Mariópolis en las jornadas preparatorias, la universidad se trata de trasladarse, Mariana le llamaba movilidad. Casi todas las tareas implican moverse, algunas las podemos hacer en ómnibus o en transportes nuestros, pero un montón requieren locomoción. La universidad resuelve de formas muy diversas y a veces esquizofrénicas el uso de la locomoción. Entonces, es hora que nos pensemos en pensar en un sistema, o una forma, como le queramos decir, de un sistema de locomoción. Y además un sistema de locomoción que está al servicio de este tipo de actividades. A veces los sistemas de locomoción tienen 2 dinámicas, los que están para extensión y los que están para llevar a las autoridades o a determinados trámites que hay. O sea, deberíamos blanquearlo y tener un sistema. Por ejemplo, si le pedimos agronomía, que no sé si hay alguien de agronomía, que levante la mano. No, si alguien le pide el ómnibus a agronomía, te cobra. Le cobra la propia institución. Si se lo pide a este servicio de atención, no te cobra, pero tenés que anotarte, agendarte. Y tiene prioridad las cárceles. En un momento se dijo la prioridad de las cárceles, porque ahí hay unos pobres, pero están encerrados, los otros pobres son de otro nivel, pero bueno, hay una prioridad que es la cárcel, que es discutible o no, pero hay un criterio. Y si uno pide oficinas centrales, hay otros criterios, porque está la mensajería, está todo lo que hay. Entonces tenemos como una situación esquizofrénica. Decimos, hay una prioridad, pero después la prioridad de acuerdo a quién. Y si vos me tenés que pagar vale, vos le tenés que pagar las horas compensadas al chofer, Entonces es muy difícil pensar el desarrollo y la función de extensión desde la gestión si no tendemos a crear sistemas de locomoción o facilitar eso. Traigo otros ejemplos, podrían el otro, no era con el ánimo de pegar la agronomía, pero me parece un caso irrisorio, ¿no? Ya que le cobre la universidad a la universidad. El tercero, que me parece que, y voy a ir apurando, que tiene que ver con facilitar algunas asociaciones. Me parece que el EPB nos trae un conjunto de desafíos para hacer las funciones universitarias, el conjunto de los docentes de la universidad, a lo de los servicios hacer extensión, tanto como loco viendo cómo cumple con la función de extensión. El otro día hacíamos el curso para docentes de economía, estaban como locos a ver cómo cumplían con el EPD, o sea, aplica rajatabla, lo contrario de derecho, yo doy clase de derecho y todos ven cómo zafar, pero economía, rajatabla. Además los docentes que estamos en la oficina central o en otros lugares también tenemos la necesidad de poder cumplir con la función de enseñanza, que es básica, y otras funciones, y eso requiere tender algunos puentes, algunos laxos que hacen a la acumulación académica, hacer una cosa rigurosa, de calidad, en el sentido de comprometida con la sociedad, que realmente dialogue las funciones, y ahí necesitamos generar algunas asociaciones. Algún momento se llamaban unidades académicas asociadas, una figura que nosotros empezamos a implementar con algunos servicios. También después nos pregunta Gula y dice, ¿pero con cuántos te puedes asociar? Y bueno, Gula dice, no sé. Entonces tenemos un problema, porque jurídicamente parece que hay un límite a las capacidades de unificación. Entonces en el PIN, por ejemplo, tenemos 3 núcleos de intervención e investigación, podríamos hacerlo en 2, no en 3. Digo, ¿pero dónde está escrito que solo nos podemos asociar con 2 y no con 3 unidades académicas? Digo esto porque me parece que hay una posibilidad que nos habla el EPD, que es cómo dialogan las estructuras centrales con los servicios de mejor forma para generar unidades académicas asociadas. Le sacamos el rédito a lo mejor de los servicios y a lo mejor de las estructuras centrales. Y no lo seguimos pensando que en un lado están los que hacen las cosas bien y en el otro lado están los que hacemos las cosas mal y viceversa, con una función y la otra. La última, una de las últimas que quería contar, que me parece que es un desafío, lo dijo Miguel, me parece que es importante, no es fácil de hacerlo por cultura, por normas y por práctica, que es el tema de la gestión participativa. Me parece que hay
al menos para iniciar habría que sistematizar y aprender de los intentos que ha tenido la UDELAR para pensar la gestión participativa y que la gente participe en la gestión y la toma de decisiones. Yo cuando digo gestión participativa hablo de la toma de decisiones, no estoy hablando de hacer como que participan y como que deciden o que hay uno que... Entonces, ahí me parece que hay al menos que sistematizar y armar algún documentito, alguna cosa que nos permita pensar en esto. Lo hemos tirado con la necesidad de tener una ordenanza en el PIN que no tiene, de cómo pensamos eso. Vimos lo que hizo Apex, lo de Apex es una. Vimos de generar otras, los pros y los contras de quienes elegimos o quienes decimos que representan a. Entonces, bueno, creo que ahí necesitamos una tarea. Y bueno, yo la dejo por acá. ¿Estoy bien de tiempo? Bueno, los invito a que discutamos, que es lo más lindo. Y por suerte va a hablar creo que Robert ahora, que nos va a hacer el que diga la cosa más interesante acá.